Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Brano Ibrahim Barbosa González y realicé un proyecto de retardo. En este caso viene siendo el control del conteo descendente de un número exhibido en un display utilizando el PIC16F887 y en conjunto con dos software. En este caso el primer software viene siendo el Micro C4P, que es este de aquí, en el cual realizaremos un código para que se realice nuestro proyecto. Y después tenemos el software de Isis Proteus, en este caso la versión 8.8, este de aquí, en el cual utilizaremos para ingresar nuestro código de micro C al simulador para demostrar esta función. Entonces tenemos que crear un código en el micro C que realice esta función, y es el que yo tengo aquí ya uno realizado, este de aquí. Y bueno, básicamente pues la función vendría siendo que si en el puerto B aplicamos un número binario, en el display este se visualizará en el puerto D. Bueno, entonces como primero, fuera del void main tenemos una función y una variables. En el caso de la función vendría siendo ser el char o carácter como bin2-7seg, que viene siendo básicamente que de binario, un número binario se convierta a 7 segmentos. Y tenemos entre paréntesis el char o carácter digit, punto y coma, que básicamente es el que es la variable que nos va a ayudar para completar la función del bin2 a conversión de 7 segmentos. Y después tenemos las variables de signet char o carácter con signo, como número y la i. Bueno, entonces antes de empezar con el void main, que es donde básicamente tenemos todo lo que es funcional, tenemos que saber interpretar cómo funciona la conversión de binario a hexadecimal, o bueno, en este caso a 7 segmentos. Si por ejemplo yo uso un 8, viene siendo en binario, este en 7 segmentos viene siendo a 0x 7f, y en este caso 7f viene siendo representada en nuestro display de 7 segmentos. Entonces si por ejemplo tenemos aquí un 7 y acá una f, la f es igual a 15, porque ya que es un hexadecimal, sería 15, que básicamente viene siendo 1, 1, 1 y 1. Y el 7 viene siendo 0, 1, 1 y 1. Básicamente viene siendo A, B, C, D, E, F y G. En este caso el 0, el último 0 de la parte izquierda no serán tomados en cuenta, ya que solamente estamos utilizando 7 segmentos. Y en este caso viene siendo algo así. Vemos aquí 7 segmentos. Y como repetí anteriormente, estos se reflejan de tal manera con las letras que introducí. Es A, B, C, D, E, F y G. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es que nosotros en 7 segmentos tenemos el 8 como 7F. Entonces lo que tenemos que hacer primero es empezar desde la derecha, y como ven tenemos todos activados en 1, la A, B, C y D, por lo cual aquí activamos nuestra A, nuestro B, nuestro C, nuestro D, y después en la parte izquierda, que es donde tenemos el 7,
17 en binario o hexadecimal. Tenemos la E, la F y la G. Y como podemos apreciar, ahora tenemos en nuestro display, básicamente sería el display, tendríamos el número 8 que nosotros aplicamos en binario. Pero claro, nosotros hacer conversión de 7 segmentos, el resultado es 7F, y 7F viene siendo estos valores. Y estos valores en letras vienen siendo las posiciones del display, los LEDs del display. Igual. Entonces con esto podemos ver que el Windows-7seg es básicamente cómo funciona de esta manera. Todo esto es cómo funciona esa función. Entonces, ahora podemos proseguir con el void main, que es donde tenemos básicamente las funciones o los comandos que hacen eso. Y como primer comando tenemos el cancel igual a 0x00 punto y coma, que hace que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales. Y después el cancel h, que viene siendo alt o alto, igual a 0x00 punto y coma, que hace que todos los pines de 6 a 0 sean como entradas y salidas digitales. Después tenemos el comando de port B igual a 0x00 punto y coma, que hace la iniciación del puerto B. Después tenemos el comando de port D igual a 0x00 punto y coma, que es la iniciación del puerto D. Después tenemos el comando de tris B igual a 0xff punto y coma, que configura el puerto B como una entrada. Después tenemos el comando de tris D igual a 0x00 punto y coma, que configura el puerto D como una salida. Y después, por último, tenemos el comando de while 1, que hace el ciclo infinito. Entonces, después del comando de while, tenemos básicamente dos ciclos. Un ciclo de if y un ciclo de for. Entonces, tenemos, como primero tenemos que viene siendo número igual a por B, que básicamente leer el valor del puerto B y le asigna al variable número. En este caso, si en nuestro port B asignamos en binario, por ejemplo, el 8 como anteriormente, básicamente el número será igual a 8. Y entonces este número básicamente hará función con otros comandos que utilizaremos más debajo. Entonces ahora tenemos el ciclo de if, que básicamente es una pregunta de si, de por ejemplo si haber o si hay. Entonces tenemos if, entre paréntesis, número es mayor que 9 o el número es igual que 0. Esto nos da que en nuestro, por ejemplo, aquí tenemos unas llavecitas que básicamente es la función que hará el if. Entonces, bueno, tenemos, si esto es cierto, en nuestro port D será igual a 0x40, el cual solamente enciende el segmento horizontal central. ¿Y cómo es esto? Bueno, nosotros aplicamos el display de 7 segmentos aquí. Aquí. Este solamente hará el segmento horizontal central, se encenderá si el número es mayor a 9 o el número es igual a 0. ¿Qué nos da a entender esto? Que como vemos en nuestro display, no podemos introducir un número como 10 o mayor o un número inferior a 0, viene siendo un negativo o menos 1, no podemos ingresarlo. Entonces básicamente nosotros ingresamos un número más allá del 9 en el segmento horizontal central de nuestro display, se encenderá indicando que básicamente puede ser un error o no hay nada o simplemente no puede ser demostrado en nuestro display. Bueno,
Ahora tenemos un delay de un segundo o un retardo de un segundo. En ese caso, ahora en lugar de poner delay-ms y entre paréntesis el número en milisegundos, ahora simplemente ponemos delay-un segundo, que viene siendo lo mismo a 1000 milisegundos, pero simplemente más acortado. Entonces, después tenemos el comando de continue, punto y coma, que espera por un nuevo valor. Y este valor básicamente sería el valor hacia for. El valor hacia for. Entonces aquí tenemos un ciclo de for. Y en el ciclo de for tenemos entre paréntesis i igual al número. En este caso viene siendo que i es mayor a o igual a 0. En este caso la i irá a menos menos. En este caso vendrá siendo a que si nosotros tenemos 8 en número, y lo tomará, o sea, ahí lo representará. Y entonces si nosotros tenemos por ejemplo 8 mayor o igual que 0, irá en descendiente la i, o nuestro 8 irá en descendiente de 1 en 1. En este caso, si por ejemplo ponemos, como dije antes, el 8, este va a ser mayor que 0, por lo cual este irá en descendente. Básicamente será 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Irá en descendente. Y entonces, si viene siendo este el caso, nuestro por d vendría siendo ser igual al bin 2-7sec, y entre paréntesis la i básicamente viene siendo el 8, ya que como vimos aquí el número, o sea, el número está representado por i. Entonces aquí la i está haciendo función con la función de la conversión de binario a 7 segmentos. Entonces tenemos un delay de un segundo, y después se cierran los ciclos aquí con esta llavecita, de aquí, y después se cierra nuestro código de función. Y debajo de lo que tenemos ahora es la función del char bin, bueno, la conversión de binario a 7 segmentos, y el char de digit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué esto está fuera? Bueno, básicamente porque es una función aparte, que esta función lo que va a hacer es aplicarla en esto de aquí, en este comando de aquí que teníamos dentro de la llave del código de función de los comandos. Irá al ciclo de for. Y bueno, entonces esta función tiene por ejemplo sus llaves, y dentro de estas llaves tiene básicamente toda la función que se realiza. Entonces tenemos el switch y entre paréntesis digit, que cambia el valor de la variable digit según los 10 posibles casos y devuelve un valor hexadecimal y da salida por el puerto D. En este caso digit viene siendo nuestro número, el número que nosotros aplicamos. Por ejemplo, un 8 viene siendo, o sea, digit viene siendo igual a 8, por ejemplo, o depende del número que uno aplique. Entonces, switch básicamente va a tomar el que nosotros tengamos en digit, que en este caso va a ser el 8, y lo que va a hacer el switch va a ser buscar, al tener nosotros el 8, va a buscar el case, porque aquí tenemos, estos que tenemos aquí son casos, básicamente casos del valor que nosotros tengamos. Entonces, como se
se ve esto. Bueno, si nosotros tenemos 8, el switch lo que va a hacer va a sumar ese 8, va a tomar ese 8 y va a buscar el case o caso 8, viene siendo este de aquí, el case 8, y lo que hace el case 8 básicamente tiene un return, o básicamente nos regresa el valor hexadecimal. Como vimos anteriormente, la función de bin2 7seg es una conversión de binario a 7 segmentos, por lo cual esto es lo que aplica. Entonces nos regresa del binario de 8, nos regresa a hexadecimal, que viene siendo el 0x7f punto y coma, que es el que completa el comando. Entonces, este 0x7f, ¿qué es lo que pasa con él? Bueno, lo que pasa con este regreso, que él nos regresa, básicamente esto nos regresa a nuestro digit, entonces este caso va hacia acá, hacia el comando de acá, este de aquí, y lo que hace es reemplazar nuestro port de igual a bin2 7sec de paréntesis i. Básicamente todo esto lo reemplaza, y lo que hace básicamente es ponerse en su lugar. En este caso vendría a ser siendo aquí por d igual a 0x 7f f y bueno, el punto y coma. Vendría a ser siendo eso, o la conversión que nosotros hicimos, es la función que aplicamos del 8. Entonces básicamente el RX7F, como vimos al principio, como demostré, es 7F, y este 7F se va básicamente al display, como vimos anteriormente, que nuestro display viene siendo así. Nosotros lo ponemos aquí, básicamente esto así. Entonces lo que hace esto es activar en nuestro display básicamente un 8, o básicamente los 7 segmentos, todos los segmentos que nosotros teníamos, que nos viene siendo el 8. Entonces en nuestro display se me presenta el 8, pero claro, en hexadecimal que aplicamos antes se viene siendo por las letras de A, B, C, D, E, F y G, como vimos al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con lo que vimos anteriormente? Bueno, si nosotros borramos por ejemplo esto, borramos todo, vimos que la I hará, si es bueno, como vimos aquí arriba, aquí, si la I es mayor o igual a 0, nuestra I irán hacia abajo. Entonces lo que va a hacer esto es que del caso 8 que teníamos ahorita, este irá al caso 7. Entonces el caso 7 se va a representar en nuestro display, y después, como va de uno en uno, irá al caso 6, que es el caso 5, del caso 4 al 3, al 2, al 1, hasta el 0. Entonces, al llegar al 0, lo que va a pasar va a ser volver a repetir el ciclo, empezando desde el caso 8. Entonces básicamente llega a 0 y va de otra vez, desde el 0 va al 8 nuevamente, y luego ya básicamente irá otra vez todo esto. Entonces con esto tenemos hecho ya el código de el micro C, y podemos pasar al simulador de Proteus para ver este proyecto.
Lo que tenemos que hacer antes de ir ahí es compilarlo, este código, en esta parte de aquí, la parte de aquí que es el build. Entonces presionamos el build y ahora que cargó vemos aquí debajo que todo está correcto. Entonces una vez que todo esté correcto, nosotros podemos pasar a nuestro simulador de Proteus para ingresar nuestro código. Entonces este es el circuito que hará nuestra función. Y bueno, entonces en medio podemos ver el PIC 16F887, es este de aquí. Aquí a la derecha tenemos básicamente nuestro puerto B en micro C, y aquí debajo del PIC tenemos el display de 7 segmentos, de caso es de cátodo común. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos una demostración de los LEDs en el display, como vimos A, B, C, D, E, F y G, que básicamente viene siendo en nuestro display de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es introducir nuestro código en micro C, como dije anteriormente, a nuestro PIC 16F887 del Proteus. Entonces damos clic secundario, después vamos a Edit Properties, y después aquí vamos a donde dice Program File, este de aquí, y después nos vamos a la carpeta amarilla de aquí. Entonces presionamos y aquí tenemos los archivos .cov y archivo.heads del código que creamos anteriormente. En este caso utilizaré el archivo .heads para realizar este proyecto. Fusiono y después le damos a OK. Entonces, una vez dado OK, lo que tenemos que hacer es empezar la simulación, a correr nuestra simulación del circuito. Entonces venimos aquí donde dice Debug, la parte superior, y luego Run Simulation, o presionar la tecla F12. Entonces presionamos y como podemos ver, como vimos en nuestro código de micro C, en esta parte de aquí, en esta, vimos que si el número es mayor a 9 o que si el número es igual a 0, en nuestro puerto D, que bueno, básicamente viene siendo nuestro display de 7 segmentos, tendrá el igual a 0x40 punto y coma, que hace que encienda solamente el segmento horizontal central. Como podemos ver aquí en nuestro display, se encendió solamente el del medio, viene siendo la G. Entonces vamos a comprobar si el número es mayor, siga encendido nuestro en medio del display. Entonces aplicamos un número mayor a 9, aplicamos 64 por ejemplo, y como vemos no le hace caso. Entonces si desactivamos tenemos 0, básicamente no mostrará ni siquiera el 0, ya que como vimos, si era igual a 0, igualmente mostrará el LED del medio de nuestro display como un guión. Entonces ahora una vez corrida la simulación, vamos a aplicar por ejemplo el 8, viene siendo 1, 2, 4 y 8. Viene siendo el 8 en binario. Entonces si aplicamos el 8, como vemos aquí en nuestro display, está encendido, y como tenemos un retardo de un segundo, irá de un segundo, cambiará y disminuirá de 1 en 1, como vimos en nuestro código de micro C, en la parte de aquí, en la parte esta de aquí, que si i es mayor o igual a 0, nuestra i irá disminuyendo de 1 en 1. Entonces básicamente irá de 8 hasta 0, y una vez llegado a 0, como vimos, bueno, por ejemplo aquí llegó a 0 y ahora va a 8, ahora vimos 8,
como vimos en nuestros casos en la parte de acá debajo, como dije, nosotros activamos el caso 8 en este caso, y esto ahora, como va de uno en uno hacia debajo, irá el caso 7, caso 6, caso 5, caso 4, caso 3, caso 2, caso 1 y caso 0. Y entonces, como dije, desde el caso, cuando llegue el caso 0 y en nuestro display se marque el 0, este irá de nuevo al caso 8. Entonces, eso lo podemos apreciar ahorita mismo en nuestro display. 3, 2, 1, 0, luego 8. Y volver a iniciar. Entonces podemos nosotros desactivamos el interruptor, este llegará hasta 0 y básicamente se activará nuestro guión. Como vemos, activó el guión. Ahora, por ejemplo, vamos a activar un 9, eso así. Ahora en este caso, bueno, tenemos que esperar hasta que se vuelva a llegar y llega hasta 0 y de 0 llegue a, en este caso, el caso 9, que viene siendo un regreso de 0x67 en valores de 7 segmentos. Bueno, entonces con esto vemos que nuestra práctica, bueno, nuestro código realmente cumplió su función y nuestro circuito también funciona. Y esto es todo y adiós.